200 hombres mal armados y hambrientos contra 10.000 soldados del mejor ejército del mundo. El escenario: un estrecho desfiladero en las montañas de Asturias. El resultado: una masacre que nadie esperaba. La batalla de Covadonga no solo fue la primera derrota musulmana en la península, sino que se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia medieval. El año 711 marcó el inicio de uno de los cambios más dramáticos en la historia de la península ibérica. Un ejército musulmán, bajo el mando de Tariq ibn Ziyad, se enfrentaría al rey Rodrigo en una batalla que cambiaría el destino de un reino entero. Todo comenzó en las proximidades de la laguna de la Janda, al norte de Algeciras. El poderoso reino visigodo, que había dominado la península durante siglos, estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que nadie esperaba que fuera tan decisiva. La batalla resultó en una derrota aplastante para los visigodos y el rey Rodrigo perdió la vida en el combate. Pero ¿cómo pudo un reino tan poderoso caer tan rápido? La respuesta nos lleva a uno de los colapsos más sorprendentes de la historia medieval. Lo que siguió fue algo que nadie hubiera imaginado. En apenas una década, el reino visigodo se desmoronó como un castillo de naipes. El califato omeya de Damasco extendió su control por toda la península con una rapidez asombrosa. La población local reaccionó de tres maneras distintas. Algunos huyeron hacia el norte, buscando refugio en las montañas astures y cántabras. Otros, probablemente la mayoría, simplemente aceptaron el nuevo poder musulmán. Y un tercer grupo, especialmente en las zonas montañosas, decidió resistir. El norte presentaba un panorama fascinante. Mientras algunas zonas caían bajo control musulmán, otras mantenían una férrea independencia. Álava y Carranza, por ejemplo, nunca llegaron a ser conquistadas realmente. Cada región tenía su propia historia. Galicia, con 2 siglos de ocupación sueva a sus espaldas, contaba con una estructura administrativa sólida que facilitó su gobierno. Los vascones, en cambio, mantenían su tradicional organización tribal y su espíritu rebelde. Igual que se habían alzado contra los visigodos, ahora lo harían contra los musulmanes. La región Astur, que se convertiría en el núcleo de la resistencia, presentaba características únicas que la harían especial en los acontecimientos que estaban por venir. Esta transformación radical de la península no fue solo un cambio de poder. Como revelan los estudios arqueológicos recientes, el proceso fue mucho más complejo y pacífico de lo que las crónicas posteriores nos harían creer. Las ciudades no fueron destruidas y la población local mantuvo en gran medida su forma de vida. España estaba a punto de entrar en una nueva era, una que cambiaría su destino para siempre. La figura de Pelayo emerge entre versiones contradictorias. Las crónicas lo describen como miembro de la guardia personal del rey Rodrigo, noble del linaje de los reyes Recesvinto y Chindasvinto, que combatió en la batalla de Guadalete y escapó hacia el norte. Sin embargo, estudios modernos sugieren que podría haber sido un caudillo local de las tribus norteñas, nunca completamente sometidas al poder visigodo. Para 718, Pelayo ya era una figura prominente en Asturias, donde fue elegido líder por un concejo local, aunque inicialmente era más un título simbólico que real. La resistencia comenzó con tácticas de guerrilla al estilo de Viriato. Sus hombres atacaban a los musulmanes en caminos y campos, obligándoles a aumentar el tamaño de sus patrullas. La situación se agravó cuando Munuza, gobernador musulmán de Gijón, intentó controlar la región mediante el terror, saqueando tierras y destruyendo iglesias. Un incidente personal catalizó la rebelión. Pelayo fue enviado como rehén a Córdoba, aparentemente para facilitar el matrimonio de Munuza con su hermana. Al enterarse, escapó y regresó a Asturias, donde su grupo de resistencia creció con guerreros de toda la cordillera norte. La presión fiscal impuesta por el gobernador Ambasa en 721, quien dobló los impuestos a los cristianos, solo sirvió para aumentar el descontento y fortalecer la resistencia. La batalla de Covadonga en 722 surgió de una crisis. El gobernador Ambasa había doblado los impuestos a los cristianos y confiscado los bienes de los judíos. La tensión con Munuza, gobernador de Gijón, alcanzó su punto máximo cuando intentó controlar la región mediante el terror. Como respuesta, envió una fuerza expedicionaria al mando de Alcama para sofocar la rebelión de Pelayo. Los números son controversiales. Los musulmanes contaban con varios miles de efectivos, no más de 10.000, mientras los cristianos apenas sumaban 200 hombres mal armados.
Pelayo eligió el terreno perfectamente, un desfiladero estrecho en el monte Auseba, flanqueado por laderas empinadas. La estrategia fue brillante. Los cristianos bloquearon el camino con troncos y piedras mientras preparaban árboles medio talados en la retaguardia. Cuando la columna musulmana entró en la trampa, una lluvia de flechas cayó desde las alturas. El intento musulmán de responder se volvió contra ellos. Sus propias flechas, por efecto de la gravedad, caían sobre sus filas. El golpe final vino con grandes rocas que pulverizaban sus escudos. El ejército musulmán se deshizo durante la retirada, perseguido y diezmado por los cristianos. Munuza huyó del norte y Pelayo estableció su base en Cangas de Onís. Los musulmanes abandonaron temporalmente la región, permitiendo al naciente reino de Asturias desarrollarse. Aunque las versiones varían drásticamente, desde una simple escaramuza hasta una batalla épica con intervención divina, Covadonga marcó la primera derrota musulmana en la península, el inicio de un proceso que duraría 8 siglos. El silencio histórico sobre Covadonga es revelador. Durante más de un siglo después de la batalla, ninguna crónica la menciona. La primera referencia aparece en el testamento de Alfonso II, un acta de donación del año 812. El verdadero relato surge en la década de 880, con 3 crónicas redactadas en Oviedo durante el reinado de Alfonso III. Los cronistas tejieron una narrativa que conectaba directamente con el Antiguo Testamento. Cada elemento de la batalla tiene su paralelo bíblico. Pelayo como Gedeón, las flechas que se vuelven contra los musulmanes, las montañas derrumbándose sobre los enemigos como el Mar Rojo sobre los egipcios. Esta construcción no fue casual. Los reyes asturianos necesitaban legitimidad divina según el principio non est potestas nisi ad Deo. No existe autoridad legítima que no provenga de Dios. Alfonso III, primer rey de León, fue especialmente hábil al vincular su reino con la monarquía visigoda a través de Pelayo. El relato siguió evolucionando en obras como La Historia de España, de Alfonso X, y las crónicas de la época de los reyes católicos. Cada generación reinterpretó Covadonga según sus necesidades políticas, transformando una batalla de resistencia local en un mito fundacional nacional. La verdad sobre Covadonga es más fascinante que la leyenda. No existe un solo documento original del siglo VIII en toda la península ibérica. Las crónicas que conocemos, tanto cristianas como musulmanas, fueron escritas mucho después y presentan versiones radicalmente diferentes. Desde 187.000 guerreros musulmanes derrotados por intervención divina hasta una simple escaramuza contra 30 asnos salvajes. La arqueología está reescribiendo esta historia. Los hallazgos demuestran que la conquista musulmana fue mucho más pacífica de lo que se pensaba. Las ciudades no muestran signos de destrucción y la vida urbana continuó sin grandes disrupciones. Los estudios genéticos revelan datos sorprendentes. Los españoles somos mayoritariamente descendientes de poblaciones prerromanas con mínima presencia de ADN semita. Curiosamente, el mayor porcentaje de ADN norteafricano se encuentra en la desembocadura del río Miño, debido a una frontera militar bereber establecida en el siglo IX. La revisión histórica moderna sugiere que Covadonga fue realmente una revuelta de tribus indígenas del norte, nunca completamente sometidas, contra un aumento de impuestos. El siglo VIII representa así el período más complejo y menos documentado de la historia española, cuando la península experimentó una transformación que la cambiaría para siempre. La batalla de Covadonga, sea histórica o mítica, dio origen a algo innegable: el Reino de Asturias. Aunque inicialmente no era más que un conjunto de poblaciones unidas por su oposición al Islam, se convertiría en el primer núcleo de resistencia cristiana en la península. Los efectos inmediatos fueron significativos. La victoria permitió a Pelayo establecer su base en Cangas de Onís y consolidar su autoridad. Los musulmanes, ocupados con su expansión hacia Francia y sus propias disputas internas, dejaron de presionar la región. Esto dio al naciente reino el espacio que necesitaba para desarrollarse. El verdadero impacto de Covadonga, sin embargo, fue ideológico. Cada generación reinterpretó la batalla según sus necesidades. Alfonso III la usó para legitimar su reino. Los cronistas medievales la transformaron en una manifestación divina. La restauración borbónica la recuperó como referencia nacional y el franquismo la elevó a mito fundacional. Pero la historia real es más fascinante que el mito. Los estudios modernos, combinando arqueología,
genética e historiografía crítica revelan un proceso mucho más complejo. La Reconquista no fue una simple recuperación de territorio perdido, sino un largo proceso de transformación cultural y política que definió la identidad de la península ibérica. Covadonga nos enseña una lección fundamental sobre cómo se construye la historia. Los hechos importan, pero también importa cómo los recordamos y los interpretamos. Ya sea una batalla épica o una escaramuza en las montañas, su impacto en la memoria colectiva ha sido tan real como cualquier consecuencia militar o política.